Vamos a orar. Ahí en su lugar, incline su rostro y demos gracias. Dígale: Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Te damos gracias en esta mañana por tu Espíritu. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para que siembres esa palabra en nuestras vidas y podamos estar atentos a tu voluntad. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Bien, vaya por favor al libro de Isaías. No se me distraiga, esté por favor escuchando la palabra de Dios. Isaías capítulo 49, verso 10. Quiero hacer un resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando muy determinadamente de dar fruto hacia Dios. Amén. Y estamos aprendiendo. Este miércoles les enseñé algunos versículos, el por qué no estamos dando fruto a veces. Entonces la palabra del Señor no es tan complicada para entenderla, y nos damos cuenta que la primer causa de no dar fruto a algún árbol o planta es porque no le llega el agua. Amén. A través de la palabra de Dios vimos que esa agua representa el Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, y vimos algunos versículos que vamos a leer ahorita para que lo entienda de esa manera. Porque mientras nosotros no dejamos que el agua llegue a nuestra vida, es imposible que demos fruto. Amén. Entonces también vimos que el Señor ahí en Isaías habla en el capítulo 5, que no lo vamos a ver, que Él tiene una viña y se dedica a despedregar, a preparar el terreno, a quitarle las piedras para que esa agua corra muy bien en todo el viñedo. Yo les hablaba a mis hermanos que esas piedras para nosotros es el pecado. Son tantas cosas que pueden estorbar ahí para que no llegue a ti el fluir del Espíritu Santo, porque hay algo que está estorbando. Y cuando hablamos de pecado, usted piense en todas esas áreas que le fallamos a Dios, tanto carnales, tanto dentro de nosotros. Son estorbos para que no llegue esa agua, y cuando no llegue esa agua, lo más seguro es que tarde que temprano la planta vaya secándose. Entonces, cuando decimos queremos del Espíritu de Dios, también viene el compromiso de nosotros de quitar esas piedras para que llegue el agua del Espíritu Santo. Amén. Causa primera por la cual no damos fruto. Y vimos también que es muy delicado el no dar fruto, porque tarde que temprano llega el dueño, ¿sí?, del viñedo, y planta que no está dando fruto, dice que la va a cortar. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante dar fruto antes de ser cortados. ¿De acuerdo? Tengo que ver mi vida espiritual, qué es lo que está estorbándome para que el Espíritu de Dios pueda fluir como ese río a nosotros y así dar fruto. ¿De acuerdo? Solamente es un resumen, pero vimos pues tratamos de escudriñar bien todo esto, porque era muy sencillo el entenderlo. ¿Ya tiene el libro de Isaías 49, verso 10? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá ¿a qué? A manantiales de aguas. Si usted ve el encabezado allí, en el mío dice: Dios promete restaurar a Sión. ¿Sí dice así de usted? Y Sión hemos visto que representa a la iglesia. La Biblia nos habla que no vamos a tener hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá. O sea, las pruebas, ni eso va a hacer que tú mengues en seguir al Señor, porque el mismo Dios nos va a conducir a manantiales de aguas. Usted sabe que para el ser humano y para todo, el agua es, ¿verdad? Hoy estamos hablando del agua espiritual, que viene siendo hoy en día para nosotros el Espíritu de Dios.
si tú no das lugar a que el Espíritu Santo tome el control de ti, es imposible que des fruto, porque siempre estará un estorbo allí, no llegará el agua. Y vimos también el libro de los Salmos, el capítulo 1, mira, vamos para los Salmos también. Hay muchos versículos de ellos que, pues, en verdad es bueno darle una estudiada, pero te das cuenta que Dios nos asemeja como árboles, plantío de Jehová, dice una de ellos, como ese viñero, y nos lo pone tan sencillo, como dando a entender, no te lo puedo explicar mejor, te lo voy a explicar con peras y manzanas, por ahí dicen así, ¿verdad? Es tan lógico que si nos separamos del Espíritu de Dios, o no dejamos que Él fluya en nuestra vida, no daremos fruto, y más bien podemos tener una sequía espiritual. El Salmo 1, versículo del 1 al 3, empieza hablando de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, este varón no se junta con personas que lo saquen del camino. Los consejos que este varón recibe no son cualquier consejo. Él recibe el consejo de Dios, porque su delicia está en la ley de Jehová. Amén. Y enseguida te dice el verso 3: será como árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Amén. Esa es la consecuencia de estar pegado junto a las aguas. ¿Sí? Cuando te empiezas a leer este versículo, te das cuenta que es un varón que está apartado del mal, del pecado. Es un varón que se deleita en la palabra de Dios, que tiene como consejero la ley de Jehová, y por ende dice que esa persona va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Amén. Y entre más te pegue la corriente de agua, pues más fortalecido vas a estar. Yo les decía a mis hermanos que muchos ven nomás pasar el río, pero no dejan que les llegue. Amén. Y de esa manera no te va a servir, porque tú puedes ver que están las corrientes de agua pasando y pasando, y qué bonita agua, mira nomás qué cristalina está el agua, pero no te llega. Entonces nomás la ves pasar. Y eso es lo que Dios no quiere, que nomás lo veamos pasar cuando tenemos la oportunidad de tomar y de beber de esa agua. ¿Me entiende? Muchos aquí nomás la ven pasar, pero no les deja que le llegue. Y dicen: qué bonito está el río, qué bonito se ve que está corriendo aquí el río, qué bonito. Pero lo bonito es que lo dejes que llegue a ti. Amén. Y que tengas esa experiencia. Mira, el Espíritu de Dios quiere tener esa comunión con nosotros firme. Es una experiencia, mi hermano. No es un dicho solamente. Si Él está vivo, ¿cuántos creen que Él está vivo? Quiere decir que se puede sentir. Amén. Si está vivo, lo vas a sentir, ¿no? Si tú lo tienes como el Espíritu de Dios, así como que alguien imaginario, o una paloma por allá, y que solamente visitó a ciertas personas, estás confundido. Él está vivo, y porque está vivo lo puedes sentir, y la vez que tú sientes al Espíritu de Dios es una experiencia nueva en tu vida. ¿No? ¿Lo entiende? Es el mismo Espíritu de Dios fluyendo a tu espíritu, y lo vas a sentir porque Él está vivo. Ese tipo de experiencia no es una experiencia imaginatoria, sino es una experiencia real, que no porque tú no lo hayas vivido quiere decir que no esté.
porque muchos lo hemos vivido, lo que es el Espíritu Santo. Amén. Muchos hemos dejado que nos transforme. Muchos hemos visto cómo nos ha fortalecido en tiempos muy difíciles. Tenemos la experiencia de encontrarnos con el Espíritu de Dios. Yo quiero que hoy tú tengas esa experiencia también. Yo sé que aquí muchos la tienen, pero hay otros que no, hay otros que solamente ven pasar el río y no dejan que les llegue. Yo quiero decirte que es real. No hablamos del Espíritu Santo por hablarlo, hablamos porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, hemos experimentado de Él cosas sobrenaturales, cosas no entendibles para el ser humano. Amén. Y he visto cómo el Espíritu Santo nos ha acompañado en todo el largo de nuestra vida, y los demonios lo saben, porque también he escuchado cómo los demonios gritan cuando les pasa el Espíritu Santo. Amén. Y no es algo sugestivo, porque no es una o dos veces que lo he vivido. Yo creo que ya son algunos cientos de veces. Y con eso, para mí es una verdad absoluta que el Espíritu Santo vive. Amén. Y aunque muchos pastores cuestionen esto, respeto su forma de pensar, pero lo que yo he vivido en todos estos años, ¿dónde los oculto? Las personas que lo han vivido, porque es una experiencia. El Espíritu Santo es alguien, y mientras no tengas esa experiencia con Él, seguirás pensando que simplemente es algo allá a lo lejos. No tendrás esa comunión nunca. El primero que debes de hacer, iglesia, y tú y yo, es quitar lo que está estorbando para que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y la pregunta que te quiero hacer es esta: ¿estás dispuesto a quitar todo lo que está estorbando en tu vida? Amén. ¿Quieres tener esa experiencia de conocer al Espíritu de Dios tal y como Él es? Amén. Solamente Él se va a mostrar cuando tú le des el permiso, cuando tú estés dispuesto a quitar lo que te estorba y lo que le estorba a Él, para que llegue a tu corazón. En el libro de Ezequiel, él vio esta visión, y quiero que vayas ahí a Ezequiel capítulo 47. Búsquelo, por favor. Ezequiel 47. Vamos a ver muchas cosas sobre el Espíritu de Dios, con el fin de motivar a la congregación de tener una experiencia con el Espíritu Santo. No le estoy hablando tanto de que debe de caerse, que debe de temblar, que debe de ser. Eso solamente son manifestaciones que a ciertas personas les puede suceder. Amén. Pero no es una como que debe de ser así. Para que sientas el Espíritu Santo, si lo sientes te tienes que caer. No estoy hablando de eso. Hay manifestaciones, ¿de acuerdo? Y se respetan las manifestaciones. Mas sin embargo, no me estoy refiriendo a las manifestaciones, me estoy refiriendo al mismo Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Te vas a dar cuenta a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos tener esa experiencia, que no todos la han tenido. Saben del Espíritu Santo, han leído del Espíritu Santo, mas no han tenido la experiencia de encontrarse con Él. Amén. Y es a lo que hoy me quiero referir. Ahí en el capítulo 47 de Ezequiel nos habla de unas aguas salutíferas. ¿Lo tienen? Y vamos a leer del verso 1 hasta el 12 en adelante. Dice Ezequiel, ve esta visión, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
En Apocalipsis también habla algo de esto, pero ahorita te lo voy a leer. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que miré al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Empieza la experiencia del Espíritu Santo en tu vida a inundarte poco a poco. Como cuando tú te vas metiendo al mar, te vas yendo, ¿qué? Poco a poco. Amén. Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Va creciendo la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Hasta qué? Hasta las rodillas. Muchos simbolizan las rodillas como la oración. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos. O sea, ya íbamos más inundados de las aguas del Espíritu Santo. Por eso Pablo hablaba de una llenura, sed llenos. Y para ser llenos, pues empieza poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces dice que hasta los lomos. Verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Cuando se llega a este momento, ya es porque ya no te guías por ti, ya no te mueves en tu voluntad, sino que el río ya es el que te mueve. Amén. Ya tus pies ya no están tocando la tierra, ya estás nadando, y para donde se haga la corriente, para allá vas tú también. Eso es cuando la palabra de Dios nos habla, dejarse guiar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Mientras todavía tenemos debilidades y estamos confundidos en nuestra mente, mientras no quitamos todo lo que estorba nuestra vida, sigue nuestro yo ahí metido y no deja que la voluntad de Dios, el fluir del Espíritu Santo, corra en nosotros. Nos habla que vamos a ir siendo llenos poco a poco. ¿Sí lo ves de esa manera? Pero llega el momento en que ya estás nadando en el Espíritu de Dios, que significa que estás dejando que Él sea el que te dirija. Amén. Esa agua te está llegando tan fuerte a tu vida que vendrán pruebas, vendrán tormentas, vendrán tentaciones, vendrá todo lo que tú quieras, pero jamás te moverá del Señor. Seguirás firme. Las pruebas que tú pensabas que no podías pasar o que para ti eran tan difíciles, no se te van a hacer nada cuando estés lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes a lo que me refiero? A buscar y no pensar que el Espíritu de Dios solamente es un dicho. Tenemos que vivir esa experiencia con el Espíritu Santo. Amén. De otra forma no podrás ser fortalecido. Vendrá lo que venga, vientos, dice la Biblia, huracanes y todo lo que tú quieras, pero el río está fluyendo en tu vida y no tropezarás. Amén. Seguimos leyendo. ¿Dónde me quedé? En el 5. Sigue el 6. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué dice? Vivirá. Y habrá muchísimos peces, o sea, fruto, por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este ¿qué? Río.
vivirá todo lo que el río toca, va a vivir, hermano. Cuando el Espíritu Santo toca, lo que toca le da vida. Lo que está muerto resucita, porque estas aguas traen sanidad. Aunque nos hablan de una visión que tuvo, este río existe, iglesia, en los lugares celestiales. No sé bien la ubicación, ¿verdad? Pero por allá está. Y ese río sigue fluyendo hasta ahorita. En Apocalipsis, que vamos a leer al ratito, habla que sigue corriendo ese río, que significa el Espíritu de Dios para su honra y gloria. Amén. Vayamos al libro de Apocalipsis 22, 1, por favor. Tal vez son cosas que todavía no hemos visto con los ojos visibles, con estos ojos carnales. Amén. Pero sabemos que allí está. Y que ese río, ese Espíritu de Dios sigue fluyendo hoy en día en nuestras vidas. Aunque no lo vemos, sabemos que está, ¿verdad que sí? Aunque no vemos a Jesús, sabemos que Él está. Aunque no vemos las calles de oro y el mar de cristal, pero sabemos que está. ¿De acuerdo? Esa es la fe. Por eso digo que esto es de fe. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio, hablando ya Juan, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. El mismo río que está hablando Ezequiel, de debajo del santuario que habla en Ezequiel, del trono de Dios y del Cordero. Y dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno del otro lado del río estaba el árbol ¿de qué? De la vida. Dice bien, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Claro, estamos hablando en ese tiempo, estamos hablando todavía que le falta mucho para esto, para verlo, mas sin embargo, este río sigue fluyendo. Jesús habló de él en otra manera en Juan 7. Juan 7:37. ¿Lo tiene? Al 39. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Esto dijo, ¿qué? Del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, está con mayúscula. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando habla de ese río, dice la palabra del Señor, esto dijo del Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy tenemos que entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser regado por el Espíritu de Dios para que tenga vida, para que soporte la prueba, la tribulación, la tentación. Necesitamos el Espíritu de Dios que fluya en nosotros. Amén. Y le dije al principio, muchos solamente lo ven, pero no les llega. ¿Y por qué no les llega? Porque hay algo que está estorbando. Cuando deseamos de veras al Espíritu Santo, nos negamos a nosotros mismos, queremos al Espíritu de Dios y vamos a quitar aquello que está impidiendo que llegue esa gloriosa presencia a nosotros. Cueste lo que cueste. El Espíritu Santo es más importante que lo que no te imaginas tú. El tener la experiencia del Espíritu de Dios vale la pena. El dejar cosas para que Él lo puedas disfrutar y sentir cada día, créeme que vale la pena.
Si hay que quitar 10 o 20 piedras de tu vida, vale la pena quitarlas. Porque el Espíritu de Dios, estamos hablando de alguien. De alguien. De ese mismo Espíritu que lo ves cómo se movió en la palabra de Dios con Jesús, con los discípulos, con los apóstoles. Ese mismo Espíritu Santo hoy se quiere manifestar a cada uno de los que estamos aquí. Amén. No es religión, es alguien. Y ese alguien, jamás volverás a ser el mismo. Tus temores, tus miedos, todo lo que tú quieras, jamás volverás. Porque ya estarás nadando en la presencia del Señor. ¿Sí? Muchas veces decimos, ¿cómo? Ponte a orar, y es parte de orar, qué bueno. Pero mientras no quites las piedras, de nada te va a servir. ¿Entiendes a lo que me refiero? Puedes orar todo el día pidiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué te va a decir el Espíritu Santo? Estoy aquí para llenarte, pero quita esa piedra que no me deja llegar a ti. Puedes ayunar toda la semana y no llegarte el Espíritu Santo. No es porque no ayunaste o no, es porque no quitaste la piedra que estorbaba que llegara a tu vida. Y es por eso que podemos ir a cientos de congresos, orar por nosotros 100, 200 veces, caer al piso, levantarte, caer, levantarte. Es por eso que puedes temblar y gritar y hacer todo y no vivir con el Espíritu Santo, porque solamente fue momentáneo, porque no quitaste, dígalo fuerte, ¿qué? La piedra. No se trata de orar todo el día, no se trata de estar ahí, se trata de quitar las piedras, hermano. La comunión con Dios, esa puede ser normal en tu vida. Hablas con Dios a todos lados. Amén. Pero la llenura del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo es algo diferente. Para ello hay que quitar cosas en nuestras vidas. Y vale la pena. Amén. ¿De veras quiere quitarlas? ¿O quiere vivir con ellas? Están pesadas. Están pesadas. Amén. Al hacer eso, invitas al Espíritu Santo automáticamente a que riegue tu corazón, a que riegue tu alma. Y cuando entra el río de Dios, dice que todo lo que toque vivirá, sanará. Hay heridas en nuestros corazones que necesitan al Espíritu Santo. Hay heridas que aunque nosotros oremos por ti y roguemos por ti, ahí están todavía. Porque se necesita que entre el río de Dios directamente a sanar, a liberar. Y lógico que jamás serás igual. Juan 4:14. Estamos terminando porque tenemos la Santa Cena, amén. Juan 4:14, y vamos a leer: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué? Una fuente de agua que salte para vida eterna. No crea que Jesús ahí dijo esto por decir del agua que ha de beber. Pues, él sabía que era una agua viva, que el hombre, que todo ser necesitaríamos para vivir. Amén. No está hablando de algo escondido, te lo está diciendo claramente. No tendrás sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, esto es real. Esto es una experiencia que todos tenemos que vivir. No es un estudio bíblico más, es una experiencia. Estamos hablando de la mayor experiencia en tu vida. Fíjate qué dice ya para terminar en Jeremías 2:13. Y te vas a dar cuenta que en tanto en Antiguo y Nuevo Testamento te hablará de ese río, te hablará de esas aguas, te hablará porque eso existe, iglesia. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una vez hablé de este versículo porque a veces nosotros cavamos cisternas, o sea, aljibres o pozos, como lo quiera llamar, con nuestro razonamiento, y pensamos que esas cisternas que nosotros pensamos que nos van a mantener a flote o nos van a tener firmes, de repente dice que esas cisternas no retienen el agua, lo que quiere decir que vuelves a quedar vacío. Por un momento sentías que estabas lleno, pero luego te das cuenta que no hay agua. Dos males hizo mi pueblo. Una de ellas fue eso, y la otra que dejaron a la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Se alejaron de mí, se alejaron de mi espíritu, de una fuente de agua viva. Por eso yo te decía, si te dice que está viva, diga conmigo, es porque la puedo sentir. Es algo que está muerto no lo va a sentir, pero algo que está vivo lo va a sentir. ¿Y sabe dónde? En su espíritu. Y a muchos se les hace muy difícil entender esto, pero ¿cómo es? Es que es algo que aunque yo te lo explicara por muy detenidamente, no hay como que tú lo vivieras. ¿Verdad? Yo te puedo decir, se siente esto, se siente aquello, y tú, no, o sea, puedes creer, no creer. Entonces lo mejor es que tú lo vivas. Entonces te vas a quitar de dudas. Pero ahorita puedes cuestionar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tal vez no lo estás viviendo. Lo escuchas, no lo estás viviendo. Y tienes la oportunidad de vivirlo. Porque de eso se trata, de conocer a Dios. Pero para vivirlo, pues tenemos que quitar algunas cosas que están estorbando. Y allí es donde el hombre no quiere. Ahí es donde se frustra todo. ¿Cómo? ¿Tengo que dejar esto? Pues sí. ¿Tienes que dejar aquello? Sí. ¿Tengo que hacer esto? Sí. Ahí es cuando se detiene todo y paralizas la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en tu vida. ¿Amén? Porque no quieres. Y el Espíritu te dice, yo estoy listo, pero sí necesito que quites esto. Y allí ya no muchos le entran, para que me entiendan. Ahí ya muchos dicen, no, ya, yo nomás veo el río, o cuando mucho nomás voy a meter poquito el pie. Nomás hasta los tobillos, yo me salgo. Nomás sentí pues, sí, así. ¿Quieres más del Espíritu Santo? Sí, quiero más. Quita otra piedra. Híjole, la quitas y te llega hasta las rodillas. Y ya muchos ya de las rodillas mejor dicen, no, van a querer que también quite aquello y aquello no. Y ahí se quedaron o se van regresando. Se van saliendo ahora del río. ¿Amén? Pero esto se trata de valientes que arrebatan el reino de los cielos, que dicen, Señor,
vivo por ti y para ti, y heme aquí estoy. Muchos le entran, luego se salen, muchos le entran, luego se salen. No, así nunca vas a sentir al Espíritu de Dios. Pero tú vas a decir, no, eso no existe. Pues no existe para ti porque no lo has experimentado. Pero para el que lo ha experimentado, sí existe. Y sabe que depende de Él. Y sabe que si se zafa de Él, se va a caer. No va a aguantar. Por eso permanece dentro del río. No se sale. Dice, no, me salgo y permanece ya dentro. Pero yo te puedo hablar y te voy a seguir hablando de esto. Estoy orando a Dios para que nazca en tu corazón el deseo de veras de invitar al Espíritu Santo a tu vida. De mí te acuerdas que se te va a quitar hasta el doble año, que ahora sí, mañana no. Vas a estar buscando a Dios a todas horas. Vas a estudiar la palabra de Dios como nunca antes la has estudiado. Entonces te vas a dar cuenta que el río ya está corriendo en tu vida. Le vas a decir no a las tentaciones fácilmente. No, hermano, el enemigo muy rara vez se te va a acercar. ¿Sí? Cuando empieces a notar eso en tu vida, entonces vas a decir, creo que ya el río me está llegando. Creo que ya está pasando algo en mí. Mientras todavía andas allá, para allá y para acá y eso, todavía no. Nomás lo estás viendo, pero no lo estás dejando que entre a tu vida. ¿Cuesta? Diga conmigo, sí, cuesta. Pero va a valer la pena. No, que vas a llorar por alguien. ¿Qué te vas a deprimir por alguien? No, hombre, no, mucho menos caer en depresión. No, ni la vas a conocer. De veras. Que me dejó, que me dijo, tú vives en el río de Dios. Nada sentirás más que deseos de orar por esas personas para que vuelvan a los caminos del Señor. Cuando empiece a pasar eso en tu vida, ya está el río funcionando en tu corazón. Amén. Él es vida, lo que toca va a vivir. ¿Cuántos quieren orar conmigo pidiendo al Espíritu Santo? Cierre su Biblia. Quiero dejar hasta aquí porque